Bueno, no se pudo hacer el video. La siguiente semana les traigo una solución para que no vuelva a suceder lo mismo con la clase. Mencionábamos que en la antigüedad las culturas tenían varios dioses, los elementos naturales, los mexicas y los mayas. Tenían dioses como Tlaloc, Quetzalcóatl y Tonatiuh. Cuando los españoles invadieron nuestras tierras, trajeron a los dioses católicos como la Virgen y Dios. En Europa, la base de su religión eran los sumerios, que explicaban en sus escrituras que somos un experimento de varias mezclas en busca de mejorar el ADN. Los Anunnakis relataban lo del arca de Noé y tienen en sus escrituras el inicio de las religiones. Y en las religiones se han basado de las escrituras de los sumerios. Somos la versión genética de un experimento perfeccionista. Los judíos se les prometió una tierra o un pueblo elegido por Dios, por eso se vuelven errantes, rebeldes, porque necesitaban que alguien los dirigiera. Eran esclavos y Moisés fue quien los liberó. Es importante esta parte porque esto habla mucho sobre la historia de lo que son las religiones y las creencias. Estábamos mencionando hace un momento sobre la religión que nosotros tenemos y cómo crea un conflicto ante los demás. Por eso es muy importante esta religión, porque esta parte de esta clase, porque nosotros tenemos que entender como tanatólogos que no podemos debatir con la religión o la creencia de alguien más, y para que nosotros no debatamos lo que necesitamos es el conocimiento. En la antigüedad lo único que existían eran los mexicas, que viene de los elementos, que creíamos en los elementos y en los dioses, que era el dios del sol, el dios de la lluvia. La compañerita nos va a compartir un poco más sobre esa cultura. Y existían lo que son los sumerios y los anunnakis, que son los que empezaron desde Europa con todo lo que es el cristianismo y el catolicismo. Los judíos también tienen una base importante dentro de las creencias y las religiones, porque la creencia de ellos también viene de la antigüedad, son las religiones más antiguas. Les comentaba yo ahorita a las compañeras que de lo más, ahorita más reciente son el cristianismo y el catolicismo, y de ahí pues ya vienen, por ejemplo, la santería, por ejemplo, de eso sí tengo un poco más de conocimiento, sí viene más antiguo. De hecho, dentro de la santería también pues se compagina un poco a lo que es la creencia mexica, porque entonces también creen en dioses que son como, están más apegados a los dioses de la creencia y la cultura mexicana que el cristianismo y el catolicismo, solamente que las personas los vemos como un tabú, que era lo que mencionábamos en la clase pasada. ¿Qué es lo que pasa con los tabús? Que yo pienso que porque yo creo en esto, tú estás mal por no creer en lo mismo que yo. ¿Okay? Entonces esa es la base importante sobre esta clase. Y nos estabas mencionando sobre nuestra cultura. Sí, que cuando llegan los españoles a conquistar aquí, una de las maneras de adoctrinarnos es queriendo compaginar ambas creencias. Entonces es cuando se empieza a nacer que Tonantzin es la Virgen y que, bueno, sí van a meter santos en vez de las esencias de este lado. Inclusive en los primeros templos que ellos, muchas de las iglesias están construidas encima de los templos que había antes, como la catedral y el templo mayor. Por eso, porque quisieron como taponearlos, ahora sí que uno con otra. Enterraron todas las cosas que tenemos para... Y como las figuras eran de barro, huecas por dentro, lo que hacían como los rebeldes o los que se rehusaban a caer en la creencia, era meter adentro de la figura la contraparte de su creencia. Okay. Entonces hubo de ahí diferentes ramificaciones donde unos sí se quedaron con una... Bueno, desde ahí se empezó a partir lo que eran las diferentes religiones. Los que sí que eran católicos y los que seguían creyendo en las esencias y los que creían que ambas tenían que ver una con la otra. Y así fue como empezaron también las ramificaciones de aquí en México, y después empezaron también las creencias y como a fundarse los pueblos, como las tradiciones de los, pues las fiestas de los pueblos y todo eso, de ahí empiezan a surgir, y es una combinación de ambos, porque no son europeas pero tampoco son mexicas. Conforme se fueron estableciendo, fueron agarrando lo que les convenía o lo que les funcionaba y crearon una propia fusión, que fue cuando empezaron con los matamoros. Por eso se llamaban matamoros, porque mataban a los moros que creían o se rehusaban a creer lo que se les estaba inculcando. Bueno,
Esa es parte de nuestra cultura mexicana. Entonces de ahí vienen, por ejemplo, parte de los dioses que nosotros teníamos dentro de la cultura mexicana. Era Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Era... Xochitlico, que son los lagos. Bueno, yo nada más conozco al del sol, que es Tonatiuh, Tonatiuh es el al sol. del agua y a Mictlantecutli. Yo conozco... Y es la muerte en clase. Bueno, yo conozco a Mictlantecutli por la cultura Sí. que hay, porque se tiene como una dualidad también esa parte. Sí, es Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, pero por decir Mictlantecutli es quien recibe cuando trascienden. Mictlancíhuatl es la que les da el permiso de regresar. De trascender. Ya trascendieron, pero cuando quieren regresar a ver a su familia es Mictlancíhuatl la que les da el permiso de regresar. Y Miquistli es la muerte, que es la que los lleva durante esa trascendencia. Ajá. Y por ejemplo, dentro de todo esto existía lo que es uno de las ciudades, o como realmente se llamaba antes, era Tenochtitlan. Y de ahí se desarrolla toda una cultura que nosotros no tenemos, porque nos enseñaron que teníamos que ser católicos o que teníamos que ser cristianos, y eso viene dentro de nuestra normalidad, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, en la que hablamos del sistema de creencias, cómo se forma y cuál es mi creencia, ¿no? Pero dentro de esta clase lo que nosotros tenemos que entender más o menos es ver desde dónde viene mi creencia, ¿no? Y tener la real información sobre lo que son las creencias espirituales. Esto no quiere decir que dentro de esta clase vamos a cambiarles como la creencia que ustedes tienen, eso es respetable. Eso nada más quiere decir que nosotros necesitamos la base histórica sobre las religiones y creencias para poder acompañar a otra persona y comprender desde dónde viene su creencia, ¿okay? Que es una base fundamental, porque en los velorios normalmente hay mucho conflicto dentro de las creencias, las culturas y las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? En los pueblos, ¿qué hacen? Velar los 3 días, y aquí en México, ¿qué decimos? No, un día. ¿Cómo crees? Como que eso es en la actualidad, porque yo me acuerdo que antes no había como que ese conflicto de que hay los cristianos y los católicos. Antes era como que es el grueso y todos parejos es lo que se hace. Y ahorita como que ya no, bueno, yo ya pude hacer como más velorios de que, no es que va a ser uno cristiano, ¿no? Y es que no es católico. Y, o sea, como que ya se ve más ahorita eso que antes, ¿no? Es que antes, por ejemplo, teníamos muy normalizado que todos teníamos que creer en una sola cosa. Y aparte que también, por ejemplo, ahora hay más conciencia. Antes nosotros, por ejemplo, nos relacionábamos con gente de nuestra misma índole. Si todos somos católicos, no tienes por qué juntarte con gente de otro. Si todos acá son santeros, todos somos santeros, tú no tienes nada que estar haciendo con los cristianos. O sea, así era antes, ¿no? O sea, estábamos muy arraigados a nuestra creencia. Y hoy en día tenemos como más libertad de decir, ok, yo soy católica, pero me llevo chido con los santeros y no los juzgo. No, yo le mencionaba hace un tiempo a un señor que era cristiano y él juzgaba mucho a su hijo porque su hijo creía en el diablo, ¿no? Y él decía que cómo, y traía hasta un muñequito así y le decía esas chingaderas que, y lo insultaba mucho, y su hijo le decía, yo creo en eso y respeto en lo que tú crees, ¿no? Y entonces uno dice, pues es que sí está medio rarillo que creas en el diablo, pero sí da miedillo, ¿eh? Yo no me dormiría contigo. Entonces sí como que sí dices, qué miedo, ¿no? Pero fíjense, el papá engañaba a la mamá, andaba de cabrón, no le daba dinero, iba y le pagaba mejor a otras mujeres para que estén con él, y la otra sin comer, y el hijo era un hombre responsable que vio por su familia y que con todo y su creencia nunca dejó a su familia y nunca engañó a su mujer. Una vez me acuerdo que inclusive en una ocasión fuimos a comer a un restaurante y éramos puros albañiles, porque yo trabajaba de impermeabilizante, y éramos puros albañiles y vamos a comer y todos volteaban a ver a la muchacha. Yo creo que es una táctica para que se llene la cocina, porque la muchacha sí estaba medio desnuda. Y ya fuimos todos a comer ahí y todos la volteaban a ver y él comía y con la cabeza abajo y con la cabeza abajo, y me decía, yo no tengo por qué faltarle al respeto. Un muchacho que era juzgado por creer en el diablo tenía más respeto y valores que los que tenían su creencia. Entonces ahí tú puedes alcanzar a ver cómo no importa la creencia que tengas, lo que importa son los valores que tienes. Entonces sí es muy importante. Yo dejé de juzgarlo porque yo sí decía, híjoles, no lo vaya yo a hacer enojar. Pero inclusive los mandamientos del satanismo son muy diferentes. Y son mucho mejores que los de la religión cristiana. La religión católica. No quiero ir. Sí, sí, yo quiero. A ver si los de. Es que no tiene nada
Más bien son como los valores que tiene cada religión. Ajá. Ujú. ¿Cómo ¿Esta clase te la di a ti, Janet? No. No. Sí, No, en el diplomado pasado. Sí me acordaba que te faltaba esta clase. Pero, por ejemplo, mucha de la información que yo traigo es información que tú traes por la creencia que tienes. Sí, pero por la aparte- misma creencia que tienes, es tuya. Sí, no, pero aparte como hubo un tiempo en el que precisamente estaba yo buscando como, no estaba, o sea, yo fui educada dentro del catolicismo, pero hubo un tiempo de mi vida en el que a mí no me llenaba esa creencia. Yo decía, es que esto no es lo mío, yo no creo en eso. Entonces investigué y conocí, sobre todo cuando llevaba yo el de guía espiritual. Entonces me di a la tarea porque sí, eso sí, me acuerdo que alguien me lo comentó y me dijo, tienes que saber, tienes que quitarte como ese filtro de decir esto es malo y esto es bueno, y tienes que conocer todas las creencias porque no sabes qué es lo que te va a llegar. Y fue por eso que empecé a investigar y empecé a ver las diferentes creencias que tienen las diferentes religiones. Y me llamó mucho la atención que exactamente la del satanismo, nada que ver. Mira, dice, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Ese es el primero. Dos, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos de que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras niños pequeños. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Y cuando estés en deterioro abierto, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. ¿Ya lo habían escuchado? No, yo tampoco, pero es muy interesante. Es muy interesante porque tiene más valores. Pero, por ejemplo, también, vemos lo de los 10 mandamientos católicos, tampoco son malos, o sea, también son buenos, solamente que a veces no les damos como esa importancia también, porque las mamás no nos, qué es lo que viene después, ¿no? A veces las mamás nos educan con ese miedo, por eso no es que nosotros queramos golpear la realidad de la creencia con lo que les leí al principio, ¿no? Se los voy a volver a leer, que dice: la religión tiene un fin, es utilizada para controlar, someter y manipular a los vulnerables, a través de costumbres, reglas, normas y castigos rituales, que usan un símbolo y el conocimiento que tienen ante las personas. Es vulnerable, no mencionan la verdad absoluta en sus prácticas. ¿Esto por qué lo mencionamos? No para chocar con la realidad de los demás, sino para que se logre entender que a veces nos educan o nos inculcan desde el miedo. Te va a castigar Dios si haces eso, ¿no? Y por eso es lo más importante, no mencionan la verdad absoluta en sus no mencionan la verdad absoluta, porque es lo que viene, dice antes y después de Cristo. Antes de Cristo, las escrituras en el Antiguo Testamento decía que con la vara que mides serás medido. La religión mencionaba que serás tratado como tú tratabas a los demás. Eso mencionaban las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces se mencionaba que así como tú tratas a la gente, te van a tratar. Pero luego la religión se dio cuenta que no podían someter a las personas como lo podrían hacer, y entonces vota el Nuevo Testamento, que viene después de Cristo. Y en ese dice, después de, esto lo hice muy mal, lo voy a editar, dice después de Cristo en lugar de después de Cristo. En el Nuevo Testamento las escrituras cambiaron. Mencionaba que tenías que orar por tus enemigos y tener la otra mejilla antes que ser esclavo o sumiso. Esa era la creencia. Entonces, ¿qué se decía en el Antiguo Testamento? Como tratas, te tratarán. Y en el segundo ya que decía, deja que te peguen porque sí tienes que ser bueno. Pon la otra mejilla. Ajá, ¿no? Entonces empezamos ahí a ver cómo la religión empezaba a actuar y empezaban las escrituras que sí existen, que vienen de los sumerios, de los
persona vulnerable. Una persona que no sabe que ese güey me va a pegar, ¿qué es? Vulnerable. Una persona que no sabe el lugar al que va a llegar ni conoce a la gente con la que está, ¿qué es? Una persona vulnerable. Y entonces la ignorancia nos hace ser vulnerables, ¿no? Y lo que le conviene a ellos, tenerlos vulnerables, ignorantes, no rezongar, no decir nada, respetar, dar dinero, ¿no? Y entonces lo vemos y vemos también, por ejemplo, cómo hoy en día las iglesias, antes tú podías ir a hacer tu comunión, ¿no? Hoy en día te cobran 1,500 para hacer tu comunión, ¿no? O sea, antes te bautizaban y hasta era pecado no bautizarte porque es uno de los... Bueno, no es mandamiento, no es mandamiento, pero sí es así como una regla, ¿no? Que tienes que estar es que tiene un nombre, hubiera traído a mi mamá. Ay, espérate. Son los 5, son 5, son 4. Que es el bautismo, la comunión, Sacramentos. son los sacramentos. Ajá. Sacramentos. Y entonces eran necesarios, ¿no? Y al último estaba el casarse. Y todo eso se tenía que hacer. Hoy en día, para que te bautices, te cobran 1,500, para la comunión otros 1,000, para la confirmación otros más, y que cómprate estos libros. Y entonces, hoy en día ya hay personas que son católicas, pero no tienen el acceso a los sacramentos porque se les cobra. Y antes eso era un requisito. Hoy ya es un... a ver si... Pues yo, amigo, cuando hizo su comunión, cuando tenía 11 años, 12 años parece. Y yo no pagué los sacramentos porque yo no tenía ese conocimiento. O sea, no porque no tuviera el dinero, pero, o sea, él hizo su comunión, fuimos a la ropa y todo, y nos fuimos. Y yo dije, bueno, ¿y qué no te da ni un papel ni nada? Ya después con el tiempo me enteré que sí teníamos que ir a pagar para que me dieran el papel. Y hoy en día Manuel no tiene su papel de... Pero, por ejemplo, espiritualmente nos tiene, porque nosotros de eso estamos hablando, ¿no? Como nuestra creencia y nuestra fe. Hoy, por ejemplo, dice, ¿no? La fe es esa parte que nosotros no vemos, pero que tenemos, ¿no? Sí, porque él, bueno, él espiritualmente pues ya las tiene, ¿no? Claro. Pero por el papel... Pues, Pero no. si fuera por la iglesia católica, somos pecadores porque no les pagamos el dinero que ocupan. Entonces, de ahí viene, todo se convirtió en mercadotecnia. Cuando tú empiezas a revisar esta parte, te das cuenta cómo hasta la religión se convirtió en vender y comprar y administrar y tener. Y entonces de ahí viene como dentro de las religiones y creencias también hay un problema, también hay un sesgo, también hay un conflicto cultural. Porque entonces ya no nada más es tienes que creer a fuerza de lo que yo creo, ahora es te tiene que alcanzar el nivel económico para mi creencia. ¿No? De hecho también los cristianos, igual, ¿no? Ya cuando también llegué a ir a la iglesia cristiana, el diezmo, ¿no? No. Que como lo des vas a ser remunerado de pues, toda la semana, ¿no? Y cada domingo tienes que dar tu diezmo, o si no es así como un pecado, ¿no? Y por ejemplo, los cristianos tienen una frase que dice, ¿por qué se dice diezmo? Porque lo que tú tienes que dar es el 10% de lo que tú tienes, de lo que ganas. Entonces, por eso es un diezmo, ¿no? Ni siquiera es como voluntario, ya es como el 10% de tu ingreso nos pertenece porque nosotros te estamos dando la paz y la tranquilidad que necesitas en tu corazón. Y también es válido si lo quieres pagar. Si hay personas que dicen, ok, yo soy cristiano y quiero dar tanto por sentirme que soy el mejor cristiano, también es válido. ¿No? Pero sí se hace, bueno, como está tan buena luego la prédica, dices, no, yo sí quiero. Claro. Pues dice, cuando hablamos del Dios bueno, te premia con amor o paz, con luz y verdad, cuando haces lo que dicen en la iglesia, te dan un buen camino y una vida perdonada por tus pecados. Te ofrecen soluciones cuando eres obediente ante la práctica de la religión. Cuando crees en Satán, eres malo, él te castiga, el sistema de creencias es el que se corrompe. Cuando nosotros vemos a alguien que cree en Satán, ¿qué hacemos? Cuando vemos a alguien que cree en Dios, ¿qué decimos? Ah, es una buena persona. Cuando vemos a alguien que cree en el diablo, ¿qué decimos? Ese ha de ser muy mal. Por eso no puedes tener una creencia así si no fueras malo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es y así eso? Es más como sugestión. ¿Qué es? Juicio de valor. Es el juicio de valor. Porque entonces, de acuerdo a mi creencia, te voy a dar el valor que yo creo que tienes, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Despersonalizando a las personas, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que comprender esa parte. Nosotros no podemos ver, criticar o juzgar
a una persona que cree en Dios o que cree en el diablo o que cree en la muerte, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo ha sido para cada uno la creencia que tiene? ¿No? Empezando por Jessica. ¿Cómo ha sido tu creencia? ¿Mi creencia? ¿Desde pequeña? Por ejemplo, ¿tú has tenido conflictos con tu forma de creer, con tu religión, con tu creencia? ¿Hacia con alguna persona? Así, con mi madre. ¿Qué dicen? Mi madre siempre ha sido una persona que cree mucho en la iglesia, de ir a la iglesia y todo eso. Y normalmente se queja de las personas que no van a la iglesia, dice que sus valores ya se están perdiendo y que está muy mal. Sin embargo, yo al ser una persona que no cree en la iglesia y que no cree en todas esas cosas, porque siento que más allá de ser la palabra del Señor la que está en la iglesia, es la palabra del dinero, porque es lo único que te piden. Entonces, no creo que sea necesario el ir a la iglesia para poder creer en Dios. Y muchas veces, y una vez estaba platicando de eso con mi mamá y se enojó conmigo y no me quiso hablar en todo el día, porque estaba enojada de que no creía en la iglesia. Muy bien. Y por ejemplo, ¿ha habido ocasiones en las que quieres creer en otra cosa y te da miedo? Sí, No. ¿Por qué? porque me da miedo que mi mamá se enoje conmigo. Muy bien. ¿Tú has tenido algún impacto, Jenny, con respecto a tu creencia? Pues sí, realmente en mi familia no, porque, bueno, al principio cuando yo me metí a la religión, a la santería, mi mamá decía, es que esa religión es puro dinero, pero yo realmente desde la primera vez que fui sentí como que, pues yo creo que lo que buscaba, ¿no? Lo que no encontré en la iglesia católica, que es mi religión, digamos, de nacimiento, yo ahí encontré como que pues, la solución a algún problema que yo llevaba en ese momento. Entonces sí, con mi mamá creo que ese fue el único tema, pero sí, digamos, con otras personas, porque en mi religión, digamos, un tiempo yo estuve un año vestida de blanco completamente, y con falda y con mallas y toda tapada, sombrero, sombrilla, rebozo. Entonces en la calle la gente suele mirarte raro, ¿sabes? Como que, y te dicen, ah, es que será bruja o así, ¿no? Siempre, o sea, como que ciertos comentarios de la gente, las miradas. Pero yo creo que al principio sí me causaba conflicto, pero ya después como que yo lo tomé como, al ver que por ejemplo mi amiga iba conmigo y ella se enojaba porque la gente me miraba, es que mira esa señora, y yo de lejos les hacía así como que shh, como que ya después lo tomé como que si alguien me miraba y me hacía sentir incómoda, si tú me miras en la que estaba yo comiendo, digamos en la calle, en un puesto, y yo veía a alguien viéndome así que no dejaba de mirarme, yo volteaba y lo miraba y no lo dejaba de mirar, y yo hacía sentir incómodas a las demás personas por no dejarlos de mirar, porque pues realmente su mirada me ponía incómoda. Entonces yo creo que ya después aprendí como a defenderme de eso, y realmente no suelo entrar en conflicto porque dentro de la misma religión todos hay creencias distintas, porque hay diferentes ramas. Entonces yo pues, no suelo ponerme en conflicto, ni siquiera por ejemplo con mi pareja, con mi mamá, porque cada quien entiende lo que quiere. Entonces si yo ya entendí algo y ella me dice, no, pues yo lo veo así, yo digo, pues perfecto, ¿sabes? Si en eso sí, creo que soy muy respetuosa de las creencias de todas las personas, pero sí, mejor no suelo entrar en conflicto para evitar, digamos, esas molestias o algo así. Bien, ok. ¿Tú, Janet? ¿Cuál era la pregunta? Sí, por ejemplo, ¿has tenido algún impacto con respecto a la creencia que tienes socialmente, familiarmente? Si te han discriminado, porque hay discriminación dentro de las creencias. Sí, para empezar, hay gente que dice, ay, es que eso no es religión, es porque bailas. Y es que no tiene nada que ver bailar con ir a danzar, porque es mi creencia. No solamente danza, o sea, también lo de las ceremonias de cacao, también los círculos de palabra, también, pues agradecerle, ¿no?, al universo, saber que conectas con la tierra, inclusive hasta para la regulación emocional. Y mucha gente lo minimiza, sobre todo en la escuela. Me acuerdo que estaba yo en segundo cuatrimestre y estábamos hablando algo del sistema de creencias y yo les compartí esa parte de mi creencia
me juzgaron mucho, mucho, y hasta la fecha creo que hay maestros que se quedaron con una idea equivocada de lo que es, en lo que yo creo. Y mi familia sí, porque inclusive, bueno, mis hijos, uno no está bautizado y sí es mamá como de, ¿y cuándo lo vas a bautizar? Pero pues sí, me siento muy juzgada en mi casa por esa parte de mi creencia que tengo. Muy bien. ¿Usted ha tenido algún prejuicio o algún conflicto con respecto a su religión? Pues no con mi religión, pero yo creo que el juicio lo he tenido yo con otra persona. Yo creo que hasta lo que dicen, ¿no? Discriminación, porque mi pareja pues era creyente de la Santa Muerte. Yo creo que él agarró esa religión después de que nos juntamos, porque si yo lo hubiera conocido, no lo hubiera hecho como que, ¿no? Hazte para allá, ¿no? Y estuve en conflicto con él como 20 años, ¿no? Porque, o sea, yo le decía, ¿no? Respeto, pero tú también respeta, ¿no? Porque pues a mí no me gustaba que tuviera el altar y que las flores, o sea, hacía cosas que para mí eran raras, ¿no? A lo mejor, para él no, pero por ejemplo así como que la bajaba y que la bañaba y que ciertos días que la tapaba y que si a mí me traía flores, le traía flores así, o sea, cosas así, ¿no? Y yo estuve muchos años en conflicto con él. Pero, o sea, no sé si la agresión fue de mí hacia él o de él hacia mí, ¿no? Porque yo le decía, o sea, sí respeto, pero pues tú, ¿no? O sea, tú. Pero ya de que me pongas eso aquí, que lo tengas así como que en la recámara y esas así cosas, estuve 20 años en conflicto con él hasta que la quitó, ¿no? Yo decía, bueno, es que yo creo en esto, pero no por eso te voy a obligar a creerlo, ¿no? Pero para mí, el que lo tuviera así como que a la vista, pues sí yo lo sentía como una agresión para mí. A mí no me gustaba. Hasta que lo bajó yo creo que fue así como que ya, ¿no? O sea, trae el anillo, trae su cadena, y lo que quieras, pero ya él, ¿no? Sí, y hasta ahí fue como dejamos de pelear. No, y sí es incómodo, ¿no? Porque inclusive nosotros también, por ejemplo, yo desde que tengo la edad que tengo, yo siempre he sido como de la creencia católica, ¿no? Que nos daba mi mamá. Y sí es incómodo que te impongan una creencia, ¿no? De pronto como que ir a la iglesia porque tu mamá te manda, ¿no? O de pronto mi mamá decía, vamos a ponerle el altar a la Virgen con sus luces y yo así como de... Yo ni creo en eso, pero a ver, vamos a arrollarle al niño de mi mamá porque si no se enoja, ¿no? Hoy en día tengo la conciencia de decir, respeto tu creencia. Si a ti te hace feliz verme arrollar al niño, está bien, vamos a arrollarlo. Yo ya arrollé a mis 3 hijos, pero bueno, vamos. Pero, por ejemplo, sí es incómodo que te impongan una creencia. Aquí la pregunta sería, ¿por qué debatir con una persona para que deje de creer en lo que cree? No, que era lo que yo les mencionaba, que yo debatía, ¿no? Yo decía con los cristianos, hasta me ponía yo a investigar su creencia, de dónde venía y si estaba fundamentada para poder debatir con las personas que tenían una creencia. ¿De por qué? Porque creer en la muerte, ¿qué es? Es un pecado, ¿no? Hubo un tiempo en el que yo creía porque mi papá y mis hermanos creían en ella y tenían sus altares. De pronto se les quitó las ganas de creer en ella y pues yo me quedé con el altar desde los 12 años que tenía. Y yo que me quedé con el altar, yo lo veía y todo y pues ya, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que me voy a un grupo de cuarto y quinto paso y como es religión, se habla de mucha religión, pues entonces yo dejé de creer en ella y yo sentía que me perseguía. Entonces yo decía, me va a castigar porque dejé de creer en ella, ¿no? Y entonces en una ocasión hablo con un padre católico de la creencia de mi mamá y me dice, es que ella no es mala. Y dijo, malas son las personas que la utilizan para hacerle daño a otro, porque entonces para mí es un siervo de Dios, es el siervo que viene a apagar las luces de las personas cuando ellos se tienen que ir. Que tú la hayas convertido en una creencia mala, ese es problema tuyo, esa es tu conciencia reclamándote los favores que le pediste, porque en sí no tendría por qué ser mala tu creencia. Y era un padre católico de iglesia, ¿no? Y entonces me quedó claro que lo único que nosotros tenemos en la mente es esa necesidad de que las demás personas crean en lo que yo creo y de que las demás personas hagan lo que yo digo, porque entonces yo decía, ¿por qué mi mamá no quiere que yo crea eso? Y entonces, ¿qué pasó? Que me conseguí un marido que tiene ideales
machistas, ¿no? De creencias católicas y de una cultura mexicana tradicional muy arraigada en su familia, y yo soy una mujer mal vista allá. ¿Qué fue lo que hice? Que mi necedad me llevó a ese lugar, a seguir debatiendo, a seguir en mi neurosis, a seguir peleando, ¿no? Ya sea por la creencia, por el nivel económico, por lo que sea, pero yo siempre he querido que las personas hagan lo que quiero. Y todo empieza desde la creencia, porque ¿qué me enseñaron a mí? Que eso estaba bien, y si no sé como yo digo, están mal. Y todo viene desde el sistema de creencias. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Comprender que a veces lo único que nos corresponde a nosotros es respetar la creencia de los demás, ¿no? Yo luego le decía a mi hermana, yo decía, ya se fue a bailar, ya se fue a hacerse de hippie, ¿no? Y yo decía, hasta me la imaginé, le decía, estás a un paso de llegar oliendo marihuana, porque viene a estar hippiosa. No, pero porque uno es ignorante. Cuando tú aprendes a conocer la creencia de alguien más, por ejemplo, yo les voy a decir un secreto, ¿no? La creencia que tú tienes es del nivel de miedo que te ha llevado a creer en eso. ¿Cuántas cosas te han pasado para que no creas en esa religión? ¿Cuánto prejuicio te metieron para reprochar la religión de tu familia? ¿Y cuántas cosas tuviste que vivir para refugiarte ante ese ser? ¿No? Porque, por ejemplo, mi religión es el tamaño de mi miedo. Yo luego voy a la calle en la noche y digo, que me fui de Dios y la flaca, porque quién sabe qué hago yo en la calle hasta ahora, ¿no? Y entonces tu religión es del tamaño del miedo que tienes. Y así es como es la vida, ¿no? Tu creencia o tu religión va a hablar del nivel de madurez y del nivel de miedo que tú tienes en la vida. Y entonces yo creo que si yo dejo de creer en esto, mi mamá no me va a querer. Y ese es tu nivel de miedo. ¿De dónde viene tu creencia? Del nivel de miedo que tienes de que la familia no te apruebe. Y entonces mi nivel de miedo es que no me pase algo en la calle porque andaba en la calle a altas horas de la noche. Y entonces de eso habla la creencia, ¿no? De por qué, en primer lugar, ¿cómo pasaste en esa creencia? ¿Qué te orilló a creer en ello? ¿Qué tuvo que pasarte para que ese lugar en el que tú estás te haga sentir seguro? Porque eso es tu lugar seguro. Porque, bueno, justo cuando te pasa algo es cuando te acercan, ¿no? Exactamente. Bueno, llámese religión o ayuda, bueno, hasta Sí, psicológica, ¿no? Psicológica y, bueno, hasta ahorita... Y pare de sufrir y todo. Está relacionado. Todo está relacionado, ¿no? Como vives es lo que buscas. Así es, porque por ejemplo, las personas que llegan al cristianismo van vulnerables, porque ya nadie cree en ellos. Las personas que son católicas a lo mejor son una creencia que tienen de la infancia, pero también tienen miedo a que la familia no los apruebe si no creen en eso, ¿no? Y entonces también mi creencia puede ser de acuerdo al miedo que tengo, pero también puede ser porque en un momento estuve vulnerable y la única seguridad que pude encontrar fue refugiarme en esa creencia, ¿no? Entonces nosotros, de acuerdo a lo que vivimos, es de acuerdo a la creencia que yo voy a tener, y eso también se respeta. Ay, pero por eso habla de la vulnerabilidad. Una persona, de acuerdo al nivel de creencia que tienes, por ejemplo, ponerle veladoras y flores y cosas, esas son ofrendas que uno hace. ¿Tú cuándo ofrendas? Cuando sientes que algo está mal, cuando sientes que alguien, necesitas que alguien que esté contigo y te apoye, y dices, voy a ofrendarle para que me ayude, porque ahora sí me está cargando, ¿no? Y entonces eso es la creencia. Entonces, si yo no soy nadie para juzgar que tu creencia es que poner una manzana te va a llevar trabajo en lugar de salir a buscarlo. Porque aparte está llena de ignorancia la creencia, ¿no? Porque no sabemos realmente, decimos, voy a voltear a este santo para que me traiga un novio cuando estás pinche loca y lo que deberías hacer es ir a terapia. No, ya, o sea, así es, ¿no? O sea, al final del día, tú en lugar de trabajarlo, nos refugiamos en una creencia hasta que nos revelamos y decimos, ok, Puede ser una forma depresiva. Entonces, es muy importante esa parte de respetar el nivel de creencia en el que estás. Hay personas que, por ejemplo, dicen yo soy católica, pero nunca rezan, ¿no? Y hay personas que dicen yo no tengo religión y siempre están pidiéndole a Dios que los cuide, que les mande trabajo, que esté con ellos. O sea, también a veces decimos cosas que ni siquiera son ciertas. Como lo que les decía del ejemplo del señor que es cristiano y su hijo que cree en el diablo. El señor no avala su religión. Y el muchacho que debería de ser el vago por su creencia, respeta a su esposa, provee a su familia, respeta a las mujeres que se visten como si estuvieran en un trabajo de noche en lugar de un trabajo de día. Pero bueno, dice, yo como una totalidad
Dios. La religión o vivir con ignorancia es cuando empezamos a hacer esta división, nos volvemos neuróticos, el conocimiento nos esclaviza, se vuelve manipulable, debe ser un secreto que trae cosas ocultas. Realmente el sistema de creencias es lo que nosotros sentimos o pensamos y que en algún momento dividimos entre lo bueno y lo malo. Reconocemos quién soy y me da la totalidad. Esa es cuando yo reconozco mi totalidad, cuando yo reconozco mi dualidad, que sí soy una persona, por ejemplo, católica, porque mi mamá sí me lo enseñó, pero también soy una persona que cree en la Santa Muerte porque mi papá me lo enseñó, y yo soy una dualidad porque yo tengo un papá y una mamá, ¿no? Entonces no está bien ni mal, así es mi creencia, pero entonces yo tengo que reconocer mi ser, ¿no? Mi sombra y mi totalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sombra? Que yo me oculto detrás de mi religión católica para dañar a los demás. Porque entonces, como yo soy católica y voy por el buen camino de Dios, tengo derecho a despersonalizarte, a juzgarte, a humillarte, porque yo tengo una buena religión y tú no. Nos volvemos neuróticos. La religión nos convierte en neuróticos, ¿no? Porque entonces, si yo hago este acto, Dios me va a castigar. Dicen que a los niños les decimos que si se tocan allá abajo los va a castigar Dios, ¿no? Y Freud nos menciona que hay una etapa en la que ellos empiezan en su desarrollo y investigan y dicen, ¿yo por qué soy diferente a las niñas? Y empiezan a investigar y es un proceso biológico natural. Y la creencia que nos dice, eso está mal, les infiltramos moral. Pero por de ahí viene el trastorno del desarrollo de los niños. Yo luego cuando recibo niños, que una vez tenía un niño yo de 4 años, iba en segundo de kinder, en terapia porque era muy agresivo y yo veía a la mamá y yo decía, ¿de verdad la señora pensará que la terapia es para el niño de 4 años que acaba de entrar al kinder? O sea, no hay forma, señora, la neurótica es usted que le está enseñando por qué el niño pega, ¿no? O sea, ¿qué ve en su casa? Entonces, a veces somos neuróticos y entonces, ¿qué hacemos? Le infiltramos a nuestros hijos esas creencias, ¿no? Y luego, aparte, si mi neurosis viene de mi mamá me trató así, yo no la voy a tratar igual, ¿qué hacemos? Le solapamos lo que hacen. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Dice que el budismo, el cristianismo dicen que nadie sabe qué pasa después de la muerte, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte, dice que en el budismo y el cristianismo dicen que nadie puede saber qué es lo que pasa después de la muerte. Todos somos energía, desde el Reiki, todos somos energía. Nosotros somos energía vital universal y somos parte del universo, o sea que cuando uno muere, trasciende a la energía del universo. De eso lo vemos desde el Reiki. ¿Sí, Juan? Que decía el abuelo que ahorita lo confundo con los cuando se dispara el tiempo nosotros regresamos a las estrellas. Así es, entonces que son creencias. Y entonces dicen que la fe es creer sin ver, ¿no? Y si yo creo en mi creencia, ¿por qué tengo que juzgarte a ti? ¿No? Nosotros encontramos, dice que aquí vamos a ver una parte bien bonita de esta clase. Creer sin ver. ¿Para ti qué es creer sin ver, China? Jessica, perdón. Creer sin ver, Ajá. pues básicamente creer, por ejemplo, que hay algo pero que tú lo estés viendo. Por ejemplo, las creencias en cada Dios. No sabes que está, no sabes si existe, pero aún así crees en él. Muy bien. ¿Tú qué piensas de esa parte de creer sin ver? Pues, no sé, creo que siento que es más hacia el, digamos, va más hacia la recompensa o digamos, la creencia de recompensa, que si te portas bien, no haces pecados, no te va a ir bien y vas a estar bien, vas a tener una vida larga y bla, bla, bla. Pero, pues igual, Eso es una negote. es como que creer, pues sí, así, a ciegas, a lo que te están diciendo o inculcando, vaya. ¿Tú qué piensas de creer sin ver? Pues es creer en cuando te dicen no te cuestiones, solamente cree. ¿Y eso qué es? Condicionamiento. Tu energía. Pues sí es condicionamiento, pero ellas no saben qué es condicionamiento. Es tu energía.
No nos voy a dar una clase de condicionamiento, la verdad. Dice, por ejemplo, de chocolate. para usted, ¿qué es creer sin ver? Pues sí, igual eso, ¿no? Que con los ojos cerrados. Como la canción dice, ¿no? Como la canción de Gloria Trevi. Así justamente es. Como cuando nos dicen, te juro que no va a cambiar. Y tú dices, no, sí, porque me ama y no me quiere Estoy perder. segura. No, es como no me quiere perder y estoy segura que no va a arriesgar a perder la maravillosa familia destructiva que tenemos. Estoy segura que va a cambiar. O sea, ¿no? Entonces no vemos esa parte, eso es creer sin ver, esa es mi fe, ¿no? Sin darme cuenta, yo le tengo una fe a esa persona de que un día va a ser diferente, ¿no? Y así es así es creer sin ver, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí dice, yo como una totalidad. Mi totalidad es que yo soy Dios, yo soy mi propio Dios. ¿Cuándo soy mi propio Dios? Cuando aprendo a reconocer mi totalidad, y mi totalidad es lo bueno y lo malo que hay de mí. Sí tengo esta creencia, pero a veces soy medio culerita cuando me hacen enojar, ¿no? Sí tengo esta creencia, pero luego cuando me hacen enojar, les digo que les voy a hacer brujería, porque como me tienen miedo, yo estoy risa y risa en la madrugada porque ellos creen que les voy a echar una brujería, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Ya ese es reconocer, ¿no? Yo la parte buena y la parte mala de mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para convertirme en mi propio Dios? Reconocer mi totalidad. Yo quién soy, cómo soy con los demás, cómo soy cuando nadie me ve. Porque a lo mejor con mi mamá voy y le digo, es que me trata bien mal y no me quiere y mira cómo me hace y mi familia ya lo odia. Pero cuando estoy a solas con él le digo, de verdad que no sirves para mi madre. Si no te hubieras casado conmigo nadie te hubiera elegido porque no sirves como hombre. No, a ver, porque aparte las mujeres somos bien taquinas. Decimos un montón de cosas. Ya cuando estamos enojadas, decimos un montón de cosas. Y hacemos hasta más daño porque a mí me dan un chingadazo y al rato se me quita, ¿eh? Pero las palabras que yo le dije pueden pasar años y él va a seguir sufriendo porque yo le dije que nunca iba a servir como un hombre. Y entonces yo tengo que reconocer mi totalidad y decir, bueno, sí, yo también me pasé. Yo también, tal vez tuve un poco que ver con que mi matrimonio se destruyera. Un poco nada más. ¿No? Y entonces yo empiezo a reconocerme, me convierto en esa totalidad y soy mi propio Dios. Porque eso es Dios. Dios es una totalidad. Es la totalidad que nos da todo, ¿no? Mi Dios, tu Dios, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que mi Dios es una totalidad. ¿Y quién es Dios? Yo soy Dios, porque soy mi totalidad. Mi creencia es parte de mí, mi religión es parte de mí, pero mi Dios es esa totalidad que me ayuda a tomar decisiones, es esa energía vital, lo que decías, ¿no? Es esa energía vital que me dice, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero pues voy, ¿no? Que me permite reconocerme, ¿no? Decir, ya me volvieron a correr de un trabajo, pero pues si ya me corrieron de 3, no creo que sean tan malas las personas, a lo mejor sí estoy haciendo algo mal, ¿no? Y empiezo a reconocer y digo, pues es que siempre llego tarde, por eso me corre, es que no hago bien, es que cuando me enojo le empiezo a hacer jetas al patrón y ya digo, y él se da cuenta y dice, ¿yo qué voy a estar aguantando si yo le pago? No, y me corre, pero yo digo, no soportó el nivel de energía que yo traía para trabajar con él. No, entonces no me reconozco, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que aprender a reconocer esa parte. Nosotros somos esto. Por religión y leyes. Eso es lo que somos. Y nos educan en base a lo que es premio y castigo. Eso es lo que Eso somos. es el condicionamiento. Eso es el condicionamiento. No se ve bien. Entonces. ¿Hay otros? ¿Uno no te lo dice también? Sí. Es que tengo un montón de plumones. No me ven. ¿Otro azul me diste? Dice Ken Wilber que es una de las primeras fronteras que nosotros imponemos entre nosotros mismos. ¿Qué es mi moral? Lo que me dice que está bien y que está mal. Lo bueno y lo malo. Esa es la moral, ¿no? Mi moral es esa parte que me dice, yo estoy bien y esa señora está mal porque no piensa como yo. Esa es mi moral, mi juicio moral, lo que yo pienso de los demás. ¿Y de dónde viene mi juicio moral? De lo que a mí me inculcaron, de lo que a mí me dijeron que estaba mal, ¿no? Y de ahí viene también, por ejemplo, la religión. ¿Qué es la religión? Las creencias y costumbres con las que Pero ¿cómo se divide en quién es bueno y quién es malo? ¿Quién es malo? Quien no cree. ¿Y quién es bueno? El que sí cree.
¿no? Entonces también es lo bueno y lo malo. Aquí. ¿Y dónde están las leyes? También te decía que ponen, ¿no? Si te portas mal, te meto a la cárcel. Si te portas bien, pues eres un buen ciudadano, ¿no? Entonces también está lo bueno y lo malo. Entonces nosotros somos esto culturalmente. Pasamos de tener una cultura en la que podía estar, teníamos una cultura mexicana nosotros, de una creencia, ¿no? Y entonces pasamos a los sumerios, y luego pasamos con los europeos, y luego pasamos a que no, que sí somos mexicas, y luego pasamos a que no, que se la sacaron de la manga, que realmente es Dios, y entonces, pero ¿quién es Dios? ¿No? Y entonces empezamos a investigar y nos empezamos a dar cuenta que la realidad es que tengas la creencia que tengas, creas en quien creas, nosotros somos esto. La moral, lo que yo pienso de mí y de los demás, mi juicio de valor. Yo soy la religión o la creencia que tengo. Y también soy lo que las leyes me dicen, que es malo robar. Pero cuando no se dan cuenta, le chingo el dinero a mi mamá porque no me alcanza. O sea, porque aparte somos como que nos aplicamos así como hasta las leyes nos las aplicamos así como de patélo y mátenlo porque robó, ¿no? Yo lo hice, pero como a un nivel más bajo no me voy a... Pero como yo encontré mi justificación, entonces no vale. Ajá, ¿no? Sí, Pero también... Y también dentro, pues todo mi comportamiento, o sea, sí lo insulto, pero porque él se lo gano. Porque él me convirtió en esto. Es que no te das cuenta que tú me convertiste en esto, decimos luego, ¿no? ¿Y eso está bien, decir eso? Es una justificación Es una para no justificación. hacerme responsable de mi Porque tú me convertiste en esto y ahora te aguantas. Es una justificación porque nadie te puede obligar a convertirte en ese tipo de persona. Tú te convertiste en eso porque no lo quisiste dejar cuando te dañó. Y decidiste competir con él y ver quién era peor que quién. Nadie te obligó a quedar en esa relación. Tú pudiste haber dicho, no me gusta su forma de ser, lo voy a dejar. Y dijiste, ¿qué? ¿No es que yo puedo ser mejor que tú? Nadie te obliga. Entonces no podemos decir, ay, porque aparte se habla de un ser narcisista. Sí soy así, pero porque tú me obligaste. Yo te trataba bien, yo te di todo. Y tú te convertiste en eso. No, tú lo convertiste en eso, tú le diste todo para que se convirtiera en eso. Porque si realmente lo hubieras amado, no lo hubieras inhabilitado. Hubieran construido un matrimonio. No hubieran construido un hijo más. ¿No? Y a veces las mujeres no vemos eso. Nosotras a veces nos justificamos en nuestro matrimonio porque hoy en día somos una víctima, pero no somos la víctima. Somos la víctima del sistema que me enseñaron familiarmente a lo mejor, pero tú eras una víctima dentro de tu etapa de desarrollo. Después de tu etapa de desarrollo, las decisiones que tú tomaste son totalmente conscientes de lo que iba a pasar. Porque, por ejemplo, cuando te pasas cruzando enfrente de un carro, ¿qué pasa? Te atropella, ¿no? Entonces, si te quedas en una relación donde ya te trataban mal, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en algo peor, ¿no? O sea, no podemos justificar nuestros actos con victimismo. Pero también nos enseñan eso, ¿no? Que me tengo que quedar con mi marido hasta el final. Bueno, porque es el papá de tus hijos. Ajá, pues son creencias, ¿no? Al final eso también son creencias. ¿Cómo ven? Está interesante. Entonces dice, dice, tabla, la tradición es una visión de la muerte, el consuelo y la clave. Judaísmo, la muerte es parte del pacto, el alma sigue su camino, se honra la vida y el recuerdo. Desde el Kadish, la oración por el difunto es lo que se hace. La memoria como bendición. En el Islam es el regreso a Alá. El destino está escrito, la fase asegura el paraíso. Que son como cosas que se usan en las religiones, como las creencias o lo que les hace ser la religión, que son en base a todo lo que es la creencia de la muerte. De Dios venimos y a Él vamos a volver. ¿Eso de quién es? De los católicos. Dice del budismo, transmigramos, el ser renace hasta alcanzar el nirvana. La muerte es parte del flujo, la compasión del desapego y la buena acción. Entonces aquí nosotros lo que podemos ver es esa parte, ¿no? Cómo a través de las religiones le podemos dar un significado diferente a lo que es la muerte de un familiar, ¿no? Por eso es importante, porque entonces a lo mejor para
alguien que cree en la reencarnación dice, pues ya reencarnó. Y para alguien que no cree en nada, dice, pues ya se murió, ya no hay nada, ya. ¿No? Y eso crea un conflicto, porque entonces si la mamá cree en la reencarnación o cree que está en el cielo y que regresó con Dios, y el papá no cree en nada, ¿qué hacen? Un conflicto familiar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a respetar esa parte, ¿no? Yo una vez le decía a un maestro de Reiki, justamente, yo le decía, fíjese que yo creo que las personas reencarnan, pero también me gusta pensar que las personas que perdí me cuidan desde el cielo. Entonces yo traía en mi cabeza así, pues de esas veces que en lugar de vivir el duelo prefieres ignorarlo y meterte a ideas que nunca vas a entender. Y así estaba yo, me estarán cuidando desde el cielo, ya habrán reencarnado. Y así me la pasé unos meses hasta que me acerqué a un maestro y yo le decía, ¿cómo es eso, no? Y me decía, ¿tú en qué crees? Y yo le dije, pues a mí me gusta pensar que reencarnaron. Y me decía, pues entonces piensa en eso, estar en la fila esperando a que les toque su momento para reencarnar y mientras tanto te están cuidando desde arriba, ¿no? En lo que llega su momento de reencarnar. Y ya me quedé con eso y dije, bueno, está bien, lo tomaré, ¿no? Pero realmente yo quería saber esa parte, ¿no? ¿A dónde va? Porque dentro de mi crianza, dentro de mi creencia, dentro de mis religiones, yo he creído en la muerte, yo he sido católica, yo he creído en cuarto y quinto paso, yo he creído en todo, en mi necesidad de tener a alguien más, porque eso es la creencia, la soledad, la necesidad de creer en alguien más que me escucha y me ayuda, cuando es tu propia energía. No, a veces creo que ponerle una veladora me va a llegar trabajo, pero yo pongo la veladora y ¿qué hago? Me pongo en acción. ¿No? O sea, eso es mi propia energía la que me impulsa. Cuando tengo una pérdida, a veces digo, ay, me llegó del cielo mi psicólogo. No. Tu misma necesidad y tu misma energía, tu misma totalidad te dijo, me voy a ir atrás de él, tengo que buscar a alguien que me ayude porque me voy a ir detrás de él. Porque el dolor es muy fuerte, es nuestra necesidad, es el dolor, es el miedo, es la necesidad de creer en alguien más que me está cuidando, que me avala. Por eso nosotros tenemos esa importancia, ¿no? Y dice, vamos a hacer una actividad que se llama Mi Sostén. Objetivo, reconocer cómo las creencias religiosas sostienen el duelo sin juzgar las diferencias. Cada persona va a escribir en una hoja. ¿Tienes su hoja? Sí. ¿Lo vas a escribir en tu tablet? Okay. Cada persona va a escribir en una hoja. ¿Qué creencia o idea me sostiene cuando pienso en la muerte? Ahí nada más traigo mi agenda. Y en mi agenda apunto todo lo de mis pacientes. Está el expediente completo de cada paciente. Ahí por si le quieres echar un... ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué creencia o idea me sostiene cuando pienso en la muerte? Y la siguiente pregunta será, ¿qué frase o ritual me da paz? ¿Qué creencia o idea me sostiene cuando pienso en la muerte? ¿Qué frase o ritual me da paz? Por ejemplo, cuando tienes una pérdida, ¿qué frase o qué? Hay una frase que a mi hermano le gusta mucho que dice, esto también pasará. Y entonces eso me hace recordar que he pasado por peores cosas y que he sobrevivido. ¿No? ¿La muerte mía o la muerte de alguien? La muerte en general, como tú quieras.
paciente, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás analizando mis pacientes? Y por eso, cuando me faltan mis lentes no veo nada. No traes lentes. Los perdí ya hace como más de una semana y Yo no puedo, ¿eh? yo no, ya siento que mis ojos están así que ya. Ya de pronto pareces marihuana. Porque como estás así todo el tiempo, Ya no y luego veo. me los quito y digo, ay, bien. A veces uno normaliza tanto. Luego se me olvida que no veo hasta que me quito los lentes. ¿Terminaste? ¿Terminaste tus deberes? A ver, ¿qué escribiste tú? ¿Qué creencia o idea me sostiene cuando pienso en la muerte? Creer que es parte de la vida, que es el objetivo porque ahí se va a llegar. Cuando uno nace es el objetivo. Y no solamente nacer, sino el objetivo de tener vida, porque por decir he tenido varios abortos y pues mi hija murió antes de nacer, entonces como que no le encontraba un sentido y es de los duelos más grandes y más difíciles que he vivido. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Porque me gusta mucho la poesía y yo me acuerdo que una vez escribí un poema que decía, llegaste y te fuiste en una línea de tiempo muy extraña, ¿no? Porque primero se fue y luego llegó. Entonces, después entendí que no podemos huir de la muerte porque ese es el objetivo de vivir. Y dije, bueno, pero es que de nacer, yo decía de nacer, y yo decía, bueno, pero es que Piero se fue antes de nacer, entonces, ¿cómo? Y decía, bueno, es que sí tuvo vida, porque su vida estuvo viva dentro de mí. Yo me acuerdo que una noche antes de eso, yo la sentí que se movía mucho, o sea, estaba viva. Entonces, el objetivo de tener vida es que vas a morir. No importa el tiempo, no importa cómo, ese es el objetivo de la vida. Morir. ¿Y qué ritual me da paz? Hablarles a mis seres queridos, escribir o hacer meditación. Escribir, sí, a veces escribirles, porque ya desde antes yo tenía la costumbre de escribirle cartas a mi papá. Como él trabajaba mucho, entonces los fines de semana que se supone que me decía que iba a ir por mí y no llegaba porque se quedaba a trabajar, yo le escribía cartas y cuando lo veía se las daba. Entonces después de que él falleció yo seguía haciéndolo. Y cada ceremonia, pero antes cada día de muertos yo le escribía una carta y se la daba. Pero también el hacer meditación y reflexionar, ya no con sufrimiento, sino de tratar de darle sentido a su vida. En mis meditaciones creo que es lo que me ayuda. Ya no tanto a, ay, es que él me dejó, es que ya no está, es que yo quería esto, sino más bien qué es lo que yo agradezco de él. Y yo agradezco porque gracias a ti hoy día de hoy tengo esto, gracias a que tuve esto, tengo el desarrollo que tengo el día de hoy. Entonces eso es lo que a mí me ayuda, esa parte de la meditación. Muy bien. ¿Quién más ya terminó? Pues yo creo que lo que bueno, yo cuando pienso de mis familiares que fallecieron, yo creo fielmente que ellos pasan a estar a formar parte en la santería. Bueno, esto del lado de la palería, que es otra rama de la religión, se habla que todas las personas tenemos un cuadro espiritual que está conformado por 3 espíritus principales, que es uno que se te pega a ti a la hora de nacer, el otro que tú vas y recoges, que es durante una ceremonia vas tú al panteón y eliges la persona, y el tercero es un ancestro de tu familia que está al frente de toda tu familia que ya falleció, y es quien, digamos, que quien te da un consejo, te pide algo, te da un mensaje y así.
suelo ir ahí, digamos, se hace una misa espiritual y es ahí donde no es como que te comunicas pues vaya, los familiares, sino que si tienen algo que decirte les preguntas qué necesitan, vaya. Entonces esto es como que lo que a mí me ha dado un poco de paz. Y el ritual es, siempre me gusta aprender velas, siempre suelo aprender veladores. Siento que eso es algo que pues te acerca a la persona, siento que es como que cuando tú le prendes una veladora intencionada a una persona que pues, tú quieres hablar, digamos en este caso con mi hermano, que yo a veces siento la necesidad o siento realmente que él está presente, suelo prender una vela y platicar con él, no sé, siempre empiezo diciéndole pinche gordito y decirles pues es que ha pasado esto y ha pasado el otro y me hace falta y le he dado cuenta que pues, vaya de las cosas que han pasado. Entonces eso es como que el ritual que yo hago cuando siento la necesidad de hablar con él o contarle algo. Muchas gracias. ¿Usted? Yo de la primera, pues yo tengo la creencia de que todos, bueno, obviamente todos vamos a trascender, ¿no? Como dices, naces, mueres, ¿no? Yo tengo la idea pues que todos nos vamos a encontrar, ¿no? Porque así creo en de que después de que vives, o sea, te vuelves a encontrar con tus seres queridos. Eso es lo que yo creo. Okay. Y de lo que me da paz, pues es igual así como, bueno, ahorita que mi mamá tiene un poquito de fallecida, de flores y encender la vela. ¿No? Siento que tengo una conexión con ella. Yo encender esa vela es porque ya estoy teniendo esa conexión con ella. Y le comentaba a Astrid ahorita en la terapia que tuvimos, que ayer hice la bebida de cacao, justo así como te escuché ese día cómo la preparaste, y así la preparé y como que me sirvió mucho eso, la bebida del cacao, porque le decías que los dos círculos que he venido, como que no había puesto atención, o creo que a veces venimos así como que no estamos tan adentradas por los problemas que traemos. Y estaba yo checando lo que es el cacao y pues sí, la verdad es, o sea, otra cosa, ¿no? Ya si lo tomas como es y lo ves, le tomas esa seriedad. Creo que es lo que me ha servido, la vela, las flores y la bebida del cacao. Muy bien. ¿Tú? Jessy. La creencia cuando pienso en la muerte es que yo creo que cuando alguien muere, descansa en el mundo de los muertos, que es el mundo donde estamos todos los muertitos, todas las personas que ya fallecieron, y visitándonos cada día que es el Día de Muertos, donde nuestros hijos siguen en los sueños, o viéndonos durante los 100 sueños. Sin embargo, cuando ya no tienen a nadie que cuidar, nada por qué quedarse aquí, ya no hay nadie que los recuerde ni nada por el estilo, trascienden hacia una nueva vida, una reencarnación, una nueva etapa, donde se olvidan de todo y es básicamente algo nuevo. Y el ritual que me da paz es un ritual, es un pensamiento. Yo constantemente cuando estoy demasiado estresada, tengo una situación, tengo una pérdida, normalmente mi pensamiento es como de tengo que seguir adelante porque si no me voy a quedar atrás de otros y no voy a poder hacer lo que quiero. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, para mí la frase que tengo cuando hay una pérdida, recordemos que la pérdida puede ser por muerte, por un divorcio, una separación, he pasado por cosas peores, no voy a superar, esto va a pasar, no tengo que tomarlo con fuerza, con sabiduría y seguir. Una de las frases muy importantes es que cuando nosotros vivimos un duelo nos aislamos, lo primero que hacemos es aislarnos. Entonces es muy importante ir acompañados de alguien, de un terapeuta, de un psicólogo, de un compañero, de un amigo, ¿no? De un padrino, ¿no? De alguien que te dé la fortaleza, porque los duelos a veces son tan fuertes que aunque tú sigas vivo, pareciera que ya no está eres tú. ¿No? Entonces dice,
No tenemos que creer en lo mismo para entendernos, todos buscamos consuelo. Lo que une a todas las tradiciones es el amor, el creer que el amor es más fuerte que la muerte, y eso lo compartimos todas las personas que hemos sufrido una pérdida. Cuando hay una frase que yo tengo, cuando he tenido una pérdida por muerte, que dice que me sonríe desde el cielo. Entonces, algo que yo hago cuando perdí a personas muy importantes en mi vida es voltear al cielo y pensar que me están observando, ¿no? Y eso inclusive es mi juicio de valor, porque luego cuando voy a hacer algo digo, me estará viendo mi padrino de y yo haciendo esto, ¿no? Y ya digo, no, yo no voy a bajar 2 rayos, ¿no? Ya. Y entonces eso a mí me ayuda, ¿no? Creer que me cuidan desde arriba, que me protegen, ¿no? Que tengo mi creencia, tengo mi religión, tengo mi creencia, tengo mis valores, pero también si algo me une absolutamente a todas las personas es que han pasado por un duelo, que han pasado por una pérdida, que han tenido un divorcio, una separación, una muerte tan dolorosa que me une a esa persona, aunque tenga otra creencia, aunque tenga otra religión, aunque tenga otro pensamiento que yo, hay algo muy fuerte que me une y es el dolor de haber perdido a alguien que casi me lleva con él, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Comprender que a pesar de la religión que tengamos, a pesar de la creencia que tengamos o de la cultura, nuestro juicio de valor no debe de ser utilizado ante una persona que tuvo una pérdida dolorosa, ¿ok? Con eso nos vamos. ¿Cómo ven? ¿Cómo les pareció esta clase, chicas?